En el mundo del fútbol no es oro todo lo que reluce, este deporte también tiene un lado oscuro, un cajón negro al que por desgracia cada día van entrando más y más sucesos que de un modo u otro empañan y ensucian este deporte. Los protagonistas de todos ellos no son solo los futbolistas, muchas veces los focos cambian de dirección y apuntan de forma directa hacia el palco. Allí se encuentran muchos dirigentes cuya reputación y posición se han derrumbado de la noche a la mañana, puesto que se han visto inmersos directa o indirectamente en auténticos escándalos. Un claro ejemplo de ello es Sandro Rosell, el que fuera presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, posee un largo historial de problemas con la justicia española. Es más, uno de estos turbios asuntos terminó llevándole a la cárcel. En este vídeo vamos a explicarte el paso a paso de cómo Sandro Rosell tuvo la oportunidad de ser recordado como el presidente de uno de los mejores Barças de la historia, pero tras desaprovechar la oportunidad, finalmente terminó siendo noticia una y otra vez por sus continuas imágenes sentado en el banquillo de los acusados. Quédate hasta el final porque vamos a contarte todo sobre los motivos que llevaron a Sandro Rosell a prisión, y lo vamos a hacer aquí en Historias de Venom. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, es decir, a repasar cuáles han sido los motivos que terminaron con Rosell entre rejas, voy a ponerte un poco en contexto. Sandro Rosell era uno de los hombres de máxima confianza de Joan Laporta. De hecho, fue vicepresidente deportivo del Barça desde 2003 hasta 2005. No obstante, hubo una ruptura de relaciones entre los dos que derivó con la salida de Sandro. Años más tarde, concretamente en 2010, Rosell presentó su candidatura a la presidencia del club bajo el lema Tots som el Barça. Dicha candidatura triunfó y arrasó en las urnas, consiguiendo el 61,5% de los votos. Esta cifra fue algo histórico, dado que nadie había alcanzado antes unos números parecidos en unas elecciones. El sueño de aquel empresario catalán que había estado a la sombra de Laporta se había cumplido por todo lo alto. El Barça estaba en lo más alto a nivel deportivo, por lo que parecía que pilotar la nave blaugrana sería un camino de rosas, aunque la realidad fue bien distinta. Desde el primer momento, cada una de las decisiones que tomaba Sandro Rosell generaba cierta polémica. Es más, con él, Johan Cruyff terminó yéndose del club, Guardiola dejó su cargo como entrenador por continuas tiranteces y la brecha con Joan Laporta y demás miembros de la anterior junta se pronunció más y más conforme pasaban los meses. Gran parte de la afición no estaba para nada contenta con él a pesar de los buenos resultados deportivos, y fue entonces cuando Rosell dio un auténtico golpe de efecto, haciéndose con el controvertido fichaje de Neymar. El brasileño era la joya que todos perseguían, incluido el eterno rival, el Real Madrid. Por lo tanto, llevarle al Camp Nou fue un movimiento clave e ilusionante. Sin embargo, desde muy pronto, este mediático traspaso le metió en varios problemas que le cambiarían totalmente la vida. Y dirás, pero Venom, ¿qué tiene de malo fichar a Neymar? No tengas prisa, que lo mejor está por llegar. Sigamos. El 23 de enero de 2014, Sandro Rosell tuvo que dimitir de forma inmediata como presidente del Barça. La razón era de peso y no tuvo otra alternativa. Se acababan de conocer que se admitía a trámite la querella por apropiación indebida en modalidad de distracción y por simulación contractual en el fichaje, precisamente de Neymar. ¿Qué significaba esto? Pues básicamente que había sospechas de que el contrato que se había firmado no se ceñía a la realidad y que era un paripé para blanquear el acuerdo real entre Neymar y el Barça. Tras su dimisión, su testigo lo cogería Josep María Bartomeu, del que te dejo un vídeo en las tarjetas porque para mí ha sido el peor presidente de la historia del Barça, y lo explico en el vídeo. Rosell, en rueda de prensa de su adiós, dijo lo siguiente: ha sido un privilegio ser presidente del Barça, deseo lo mejor al nuevo presidente y pido a los socios que le den todo el apoyo. Doy las gracias sinceramente a los empleados del club, a los jugadores y a los técnicos. Mi agradecimiento especial a los directivos que me han acompañado en este viaje. En los últimos días, además, una injusta y temeraria acusación de apropiación indebida ha desembocado en una querella contra mí en la Audiencia Nacional. Desde el primer momento he dicho que el fichaje de Neymar Jr. es correcto y que la contratación ha provocado la desesperación y la envidia de algunos de nuestros adversarios. El derecho de los socios a ser informados debe ser compatible con la defensa del club y la confidencialidad de algunas materias y hechos. Esta confidencialidad es esencial en el mundo del fútbol porque en caso contrario puede conllevar unos perjuicios muy graves para el propio club.
Tras esta reflexión, Rosell abandonaba el Barcelona y se estrenaba en el que fue su primer lío judicial. Y digo el primero porque a continuación llegó lo más gordo, ya que lo que pasó después marcaría un punto de inflexión en la vida de Sandro. Como puedes marcar tú un antes y un después en este canal si le das like al vídeo y te suscribes ahora. Esto te va a permitir recibir notificaciones cuando saque más vídeos interesantes como este. Continuemos. El ya expresidente de la entidad azulgrana también fue acusado de blanquear comisiones por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato sponsorizado por Nike. Al parecer, Rosell se habría quedado con 6,5 millones de euros procedentes de esa venta de derechos y que posteriormente blanqueó en Andorra. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó su ingreso en prisión sin fianza sosteniendo que se dedicó a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas. El 25 de mayo de 2017 se produjo el tan sonado ingreso en la cárcel de Soto del Real de manera preventiva. Allí permaneció nada más y nada menos que 643 días, hasta que el 27 de febrero de 2019 la Audiencia Nacional entendió, después de valorar las diferentes pruebas practicadas en el juicio oral, que no se podían acreditar las acusaciones y que ante la duda se aplicaba el famoso principio de in dubio pro reo. Esto en derecho significa que en caso de duda siempre ha de fallarse en favor del acusado, y Sandro Rosell quedó en libertad 2 años después. Su caso fue realmente sonado, ya que estuvo mucho tiempo en la cárcel sin que se hubiese probado de forma contundente que era culpable. De hecho, al final resultó ser inocente. Pau Molins jugó un papel fundamental en todo este proceso. El experimentado abogado consiguió una mediática victoria para Rosell, quien acabó reclamando al Estado español una indemnización cercana a los 30 millones de euros, más de 28 millones por pérdidas en sus negocios, 200.000 euros por daños psicológicos, 405.000 euros por lastrar su reputación y 320.000 por daño efectivo. Una indemnización que jamás llegó a producirse. El Ministerio de Justicia se la negó, compensándole con 28 euros por cada día que estuvo en la cárcel. Esto se traduce básicamente en un total de 18.000 euros. Como has podido comprobar, los últimos tiempos para Sandro Rosell no han sido del todo sencillos. Pero espera, porque esto no acaba aquí. Aún queda algún que otro capítulo que añadir en este libro. Y es que Sandro Rosell no solo ha sido investigado por los 2 casos anteriormente citados, se ha ganado el apodo del coleccionista de absoluciones, puesto que han sido 5 las veces que ha tenido que pelear por su inocencia. El fichaje de Neymar le ha conducido varias veces al juzgado, mientras que Mediapro también hizo lo propio. A principios de 2016, Joan Carles Raventós, Robert Cama, la empresa Bonus Sport Marketing, el Barça y Sandro Rosell fueron denunciados por este citado grupo de comunicación por un supuesto caso de espionaje empresarial, al haber tenido acceso al correo electrónico de Jaume Roures, presidente y accionista de Mediapro. Aunque esta vez también, en noviembre de 2020, el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona acordó archivar la causa. Todos estos episodios provocaron que Sandro Rosell se escondiese, entre comillas, y no estuviese en el foco mediático. Esta circunstancia derivó en que no se supiese mucho de cómo había afrontado el expresidente culé su ingreso en la cárcel, y no se sabía nada de todo lo que había vivido allí dentro. Muchas de esas incógnitas fueron desveladas recientemente, concretamente hace unas semanas. Sandro Rosell fue el gran protagonista del programa televisivo Viajando con Chester, presentado por Risto Mejide. En esa distendida charla habló sobre esta oscura etapa de su vida y además contó varias anécdotas. Confesó que había sido amenazado en alguna que otra ocasión. Un par de veces me amenazaron, pero tuve la suerte de que los compañeros salieron en mi defensa. Me iban a dar de hostias, una por ser presidente del Barça y otra por ser catalán. También confesó que en uno de esos desencuentros con otro preso pasó realmente miedo, aunque todo quedó en un susto al ser protegido por unos narcos colombianos simpatizantes del Barça. Uno de ellos me vino y me dijo: o me pagas todo lo que yo te pida hasta que yo quiera, o te reventaré. Había muchos colombianos, porque Soto del Real es una cárcel de delitos internacionales, por lo que ahí están todos los traficantes de cocaína. Los colombianos me protegían porque la mayoría eran del Barça, tenía mucha relación con ellos porque hablábamos muchísimo de fútbol. Es alucinante, ¿no crees? ¿Quién le iba a decir a Sandro Rosell aquel verano de 2010, cuando celebraba su llegada a la presidencia del Barça, que terminaría en la cárcel viviendo todo esto? Pero él no ha sido el único directivo de un gran equipo que ha visto como su posición privilegiada quedaba reducido a escombros. Este es, como decíamos al principio, el lado oscuro del fútbol, donde el dinero y la codicia siempre juegan malas pasadas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Sandro Rosell? ¿Piensas que la justicia le arruinó la vida a un inocente o por el contrario, que el hecho de tener dinero le ha permitido tener buenos abogados y finalmente quedar en libertad? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.